¿Cómo puedo construir, por ejemplo, soluciones híbridas? ¿Cómo me puedo conectar con esa nube famosa? Por empezar con conceptos para algunos que serán básicos y otros más avanzados. Tenemos una capacidad que se llama, una solución que se llama Direct Connect, va a través de proveedores de telco, evidentemente, que me permite en muchos casos, si tenéis soluciones on-premises, no os estamos diciendo de migrarlo todo, ni estamos diciendo que no podáis seguir utilizándola. Lo que os decimos es, yo puedo tener una conexión dedicada por seguridad y rendimiento contra la nube. Y puedo extender valor a lo que yo hago en casa ya. Yo tengo mi solución operacional, quiero extenderlo hacia la nube para este tipo de capacidades que Antonio Álvarez me está contando hoy, bajo demanda, pago por lo que uso, computo, obtengo resultados y en muchos casos lo puedo devolver a mi operacional para enriquecer, por ejemplo, el scoring de mis clientes o riesgos, etcétera, etcétera. Completamente factible, alto rendimiento, una solución híbrida. Si tuviera multitud de información, terabytes, petabytes, y no quiero conectarme a través de Internet, no quiero esperar semanas o meses a poder subir información, tenemos una solución que es una caja, que se llama Snowball, que os llega a casa, que cada caja puede tener 100 terabytes, cada caja, puedo ponerlos en paralelo, los cargo, los encripto, viene con un Kindle, con la dirección de la región donde lo vais a enviar, y en cuestión de días lo tenéis en la región de manera segura y pagáis un bajo coste por un movimiento de datos con un device clásico, con un aparato clásico, para empezar la semana que viene. Si tenéis petabytes de información, podemos mandar un camión. Con escolta, con videovigilancia, traceando dónde está el camión. Tenemos varios casos donde clientes están haciendo migraciones masivas de petabytes de información utilizando Snowmobile. Entonces, ese Big Bang primero que tengo que hacer está ahí. También puede ser al contrario. Mucha gente dice, sí, pero si me quiero ir, puedes utilizarlo al contrario. Este tipo de capacidades. Y esto me permite hacer ese Big Bang a la nube de grandes volúmenes de datos, o incluso una POC, un piloto rápido que queréis probar con un volumen significativo de datos y no queréis esperar una carga. Utilizar este tipo de servicios. ¿Que tengo bases de datos transaccionales? Oracle, SQL Server, cualquier cosa que sea ODBC, etcétera, puedo leer del transaccional y llevármelo a la nube también en el mismo formato. Puedo hacer Oracle a Oracle o puedo hacer Oracle a, por ejemplo, Aurora, que es nuestra base de datos gestionada en la nube. El mismo Oracle lo podéis gestionar como un servicio dentro de la nube. Se llama el servicio RDS. Hoy no vamos a hablar de ello, pero si os interesa, yo voy a estar aquí todo el día, os puedo comentar más. Si me lo quiero llevar también a una base no SQL como DynamoDB, también lo podría hacer. Y viceversa. Si tengo base de datos en el lado izquierdo, que son no SQL, y me lo quiero llevar, por ejemplo, a DynamoDB, por ejemplo, Mongo a DynamoDB, también lo podría utilizar. Lo puedo utilizar para hacer grandes migraciones de la base de datos, o para hacer réplicas de información en modalidad delta. Es decir, cada vez que hay una actualización dentro de mi sistema transaccional, soy capaz de mover esa información casi en tiempo real a la nube. Lo podéis utilizar, por ejemplo, replicación de sistemas, lo podéis utilizar, por ejemplo, para hacer reporting operacional. Es otra manera también subir datos a la nube. Y por último, también puedo utilizar nuestro servicio de streaming que se llama Kinesis, que me permite de manera gestionada, no tengo que instalar nada, no tengo que parchearlo, no tengo que decirle en muchos casos cuánta capacidad necesito para la cantidad de streaming de datos que estoy teniendo. Puedo ser capaz de leer datos de streaming, logs, etcétera, etcétera, y depositarlos en la nube, ya sea en el Data Warehouse directamente, en el Data Lake, o incluso capacidades CEP, que quiere decir procesamiento de eventos complejos. Puedo escribir SQL sobre datos de streaming. Tanto todos esos casos de tiempo real, donde el dato a lo mejor viene de Twitter, Facebook, donde quiero aplicar lógicas en tiempo real en streaming o hacer analítica en streaming, lo puedo utilizar out of the box. No tengo que instalar nada y solo pago por lo que utilizo. Y eso está muy bien, me lo llevo a la nube. ¿Y dónde me lo tengo que llevar? A nuestro Data Lake. Nosotros recomendamos que si tenéis un proyecto de Hadoop, etcétera, etcétera, y queréis montar un Data Lake, lo montéis sobre S3. ¿Por qué? Porque S3 es el núcleo, el centro principal
de todas nuestras soluciones. Todas nuestras soluciones se conectan contra S3. Y estoy separando la computación que yo necesitaré en un momento dado y por la que pagaré del almacenamiento del dato. Por lo tanto, estoy reduciendo la cantidad de información que tengo. Anteriormente, con soluciones de Hadoop, si vosotros teníais 2.5 petabytes de datos, eso lo teníais que multiplicar por 3, lo llevabais al HDFS y montabais un clúster de 300 nodos para mantener los 2.5 petabytes de información que tenéis. Eso puede ser una amortización a 3 años de alrededor de 14 millones de dólares. Por lo tanto, ya el proyecto se muere, no lo contemplo, voy a poner menos datos y ya el proyecto no está enriquecido o no tiene toda la información y los datos que yo requiero, y eso es un problema. Cuando vosotros ponéis información en S3, todo lo que es redundancia del dato, ¿de acuerdo?, de esos datos que vais depositando, se hace automáticamente. Dentro de la misma región, que eso es muy importante. Nosotros dentro de una región que puede ser Londres o Dublín, tengo AZs, y cada AZ son diferentes data centers. Por lo tanto, ya no me tengo que complicar la vida de montar una arquitectura, no digo que no haya mejores prácticas para que lo redundéis en otros sitios, pero automáticamente, al depositar uno de esos objetos en el Data Lake, se multiplica solo dentro de esa región, lo cual es único en el mercado. No tengo que moverlo a otras regiones. Y automáticamente tengo ese dato disponible para cualquier tipo de analítica que yo quiera hacer. Temas de ahorros, evidentemente, aparte de lo que voy a comentar en un segundo, hay un servicio que se llama Glacier, que está integrado con S3 y que puedo tener una política de gestión del ciclo de vida del dato, en la cual a partir de X meses o años lo muevo a Glacier, que es mucho más barato, con la misma redundancia y durabilidad, y mucho más lento de poder traérmelo de vuelta, pero es que es archivado, me da igual. Lo que quiero es poder tener esa capacidad, porque a lo mejor el regulador o la ley me pide que guarde 5 años de información y no la necesito realmente para mi analítica, pero la tengo que tener. Y a lo mejor un día sí la quiero tener para hacer cierto tipo de análisis. Puedo llevarlo a Glacier de manera automática, con reglas de negocio. O lo que os decía de las 3 AZ, súper importante. Eso me permite redundar el dato, me dice que ya no tengo que multiplicar por 3, como en el antiguo paradigma con HDFS, y me permite quitarme de muchos dolores de cabeza. Es seguro y me permite ser feliz con lo que es el mantenimiento de mis datos. Mejores prácticas dentro de S3, utilizar compresión, utilizar particionamiento del dato, utilizar formatos como Parquet, como ORC, porque son formatos columnares que me van a dar mayor cantidad, puedo comprimirlos mucho mejor al ser columnares, mi data lake se puede reducir en tamaño y la información sigue siendo la misma y pago menos. Y además son formatos que a la hora de la analítica, por nuestras soluciones, cuando hago una query van a ir mucho más rápido, porque cualquier formato columnar es mucho más rápido que leer filas de información. Hemos sacado un nuevo servicio hace poco. ¿Cómo gestiono todo esto? Acabo de tener una conversación con un cliente. Todo el tema de la trazabilidad del dato, dónde se genera, cuándo se actualiza, todo ese gobierno del dato del Data Lake. Tenemos un nuevo servicio que se llama Glue y es una ETL. Todos aquellos que estéis utilizando ya EMR o Python, etcétera, etcétera, para crear jobs de transformación, etcétera, etcétera, podéis traerlos aquí a Glue. Es un servicio gestionado. Vais a pagar solo por lo que consumís, no tenéis ni que levantar servidores. Nosotros lo gestionamos por vosotros, pero es que además os va a dar esa visión 360 grados del gobierno del dato, que es muy importante, porque yo tengo que saber cómo se ha creado el dato, cuándo se ha transformado, quién lo accede, etcétera, etcétera. Y me va a permitir toda esa información alrededor de mis datos, fuentes de origen y fuentes de destino, como puede ser un data warehouse. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de aquí es muy importante que empecéis a mirarla. Mejores prácticas en cuanto a particionamiento, en cuanto al formato correcto, es importante. Y tenemos mejores guías sobre ello. ¿De acuerdo? Si tenéis algún tipo de preguntas, nuestro equipo de Solution Architects os pueden facilitar cualquier tipo de información o cualquier tipo de taller en el que podamos verlas. ¿Y ahora qué hago con la información? Pues depende. Todo aquello que os hayan dicho de que necesitáis una sola solución para hacerlo todo, no es verdad. La tostadora no puede hacer un zumo de naranja.
Voy a intentar, meter la naranja y apretar. Seguro que sale jugo. Pero no es verdad. Y a través de ese feedback que nos llega de clientes, provisionamos una serie de capacidades que no tenéis que utilizarlas todas, pero que tenéis que saber que están ahí, porque habrá momentos puntuales de negocio donde vais a ver que son importantes. La sesión de después de la mía, con Pedro, también hay un cliente que se llama Ravenpack que utiliza diferentes capacidades para diferentes casos de uso. Va a ser muy interesante escucharles cómo lo usan. Entonces, hay una nueva solución que lleva en el mercado relativamente poco, que está basado en Presto. Es Presto como servicio, es serverless. Es decir, yo no tengo que decirle cuántos servidores tiene por detrás, y es el mismo open source, por el cual yo todos estos datos que están en el Data Lake, con estas mejores prácticas además para ahorraros dinero y ir mucho más rápido, me permite para mis científicos de datos, para mis power users, para toda esa gente que sabe de verdad qué hacer con los datos, no el select, todo, llévatelo al Excel, hacer analítica directa con SQL en el Data Lake y tener queries resueltas en segundos o milisegundos sin tener que transformar los datos, sin tener que llevármelo a un data warehouse. No es un data warehouse, ¿ok? Si lo queréis comparar con una solución de por ahí, no, esto no es un data warehouse. Es una herramienta muy flexible de exploración con modalidad SQL, digámoslo así, con una interfaz SQL sobre el Data Lake. Y al precio muy económico. Se paga por queries, pero creedme que con esas mejores prácticas lo que es el gasto en cuanto a solución es mínimo. Pero me permite poder ver en el Data Lake directamente, poder ver qué es lo que me dicen mis datos. Y ahí es donde puedo empezar a experimentar con la información. Tiene, por supuesto, JDBC y lo puedo conectar con cosas como Tableau, si quiero acceder directamente. O QuickSight, que es nuestra herramienta de BI. Entonces, ese es un caso de uso muy específico. No es reporting operacional, no son dashboards, es quiero tener capacidad de SQL sin gestionar nada, sin que yo, que yo no tenga que gestionarle nada a nadie sobre un data lake, terabytes, petabytes, lo que fuese. Que yo tengo proyectos mucho más avanzados, quiero utilizar estos frameworks que hay en el mercado como Spark, etcétera, etcétera. Quiero crear aplicaciones donde el código me permite hacer lo que me dé la gana. Total libertad. Una aplicación basada en código que me permite hacer analítica muy avanzada y ser una aplicación de negocio. Tenemos EMR. EMR es Hadoop, Spark y todos los componentes del ecosistema como servicio. Muy importante, es el mismo open source. Lo que ya podéis estar haciendo con cualquier otra distribución es simplemente llevarte el código ahí y apuntar al Data Lake, que es S3. Ya empieza a ahorrar dinero. Porque tiene un punto diferencial que es el siguiente. Ya no tengo que tener ese clúster monolítico de 300 nodos que me cuesta 14 millones de dólares a 3 años vistas. Yo puedo tener diferentes clústeres. El departamento A quiere Spark, el B quiere Hive. Y darle la capacidad que ellos necesiten en un momento dado. Estuve en Israel hace poco, una compañía de seguridad. Tienen una aplicación monolítica donde tienen que darle en ese clúster recursos a los diferentes clientes. Y es un dolor de muelas. Me dicen, ¿y cómo lo hago con vosotros? Pues muy fácil. ¿Cuántos clientes tienes? 15. 15 clústeres. Con la especificación de cantidad de nodos que tú necesites. Van a pagar por lo que ellos necesiten y tú vas a pagar por lo que tú necesites. Me simplifica mucho más la vida. Puedo lanzar clústeres en paralelo y dar servicio a diferentes áreas de negocio sin preocuparme de que el clúster está siendo consumido por diferentes personas. Y todo puede ir sobre el mismo Data Lake y todo debe de escribir sobre el mismo Data Lake o diferentes. Es una cuestión de estrategia, decidid vosotros. Pero me permite que cuando esos clústeres han computado y han terminado, deje de pagar. De hecho, no sé si lo sabéis, esta semana hemos sacado el billing por segundos, no por horas. Ciertas imágenes de C2, y EC2 es la infraestructura que va por detrás debajo de MR, el pago es por segundos y no por horas. Por lo tanto, puedo incluso reducir el coste de la computación que yo tengo. Temas también diferenciales, Spot. Si tenéis workloads de Hadoop que no sean críticos, que me da igual que se cierre hoy o que se cierre el viernes, utilizar Spot. Porque le puedo decir a Spot, a estos señores de Amazon, oye, en vez de pagar $2 y pico por nodo por hora, ¿okay? En el caso de hora, quiero pagar 40 céntimos y dame 300 nodos. Puedo reducir el tiempo a respuesta. Y ejecútate cuando te dé la gana, que se cumpla la norma de negocio. Entonces eso es algo, son funcionalidades técnicas que me permiten a mí a nivel IT y negocio
agilizar mis procesos. Y realmente poder embarcarme en proyectos que antes no hubiera podido porque es prohibitivo meterme en ellos. Y toda la gestión, señores, todo esto que estamos hablando son servicios gestionados. Vosotros cuando encendéis la luz en vuestra casa no sabéis cómo se genera, no sabéis cómo son los motores, no sabéis cómo son las centrales térmicas. Y no os importa. Lo que os importa es que tengáis electricidad para poder comer, para poder cocinar, para poder ducharos, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Nosotros proveemos la tecnología, todo el heavy lifting, todo lo pesado de mantenerlo, patchearlo, todo lo pesado de poder invertir en una solución o en otra, lo hacemos nosotros. Que yo necesito un Data Warehouse clásico, quiero tener control absoluto de su capacidad de rendimiento, quiero que sea SQL estándar, quiero que se integre con las herramientas clásicas de ETL y DBI, Redshift es un Data Warehouse columnar, por lo tanto también ahorro en espacio, MPP, y es una de las soluciones de más éxito en esta compañía. Nosotros tenemos muchísimos clientes que utilizando la tecnología de migración de base de datos, el DMS, de base de datos transaccionales o analíticas de terceros, están migrando a Redshift por el ahorro en coste. Porque el terabyte año empieza con un compromiso a 3 años alrededor de $1.000 terabyte año. Cual comparado con otros MPPs es mucho más económico y me permite entrar en el mundo del MPP, del Data Warehouse analítico potente, de una manera que antes no me hubiera permitido. Además de eso, hemos integrado una nueva capacidad serverless, relativamente reciente, que se llama Spectrum. Aparte del nombre, lo que me permite Spectrum es todos estos datos que tenéis dentro del Data Lake, todos los mismos datos que os he dicho con Parquet, con ORC, etcétera, etcétera. Yo puedo crear modelos, esquemas en mi Data Warehouse que tengan el mundo tradicional, los datos más calientes, la punta del iceberg que van al Data Warehouse, al negocio, con datos semiestructurados del Data Lake. Y es virtual, no tengo que subir los datos arriba. Y puedo crear esos modelos que me crucen con esas tablas, digamos, virtuales, federadas, proxy, como lo queramos llamar, que ya están registradas en el Data Catalog, al igual que con Acina, no tengo que hacer nada más, están ahí. Pues las puedo apuntar, puedo crear modelos, ya sea porque no tengo el tiempo de subirlo al Data Warehouse, ya sea porque son datos que solamente la query se hace una vez cada 2×3 y no quiero subirlo al Data Warehouse, ya sea porque son datos semiestructurados y no los quiero estructurar. Con Spectrum soy capaz de leer y computar. Hay un vídeo en internet, lo podéis ver, es de un summit que hicimos en Estados Unidos recientemente, donde hicimos una query de 1 exabyte de datos en menos de 4 minutos. Con Spectrum. La capacidad que necesitemos de computación por detrás es nuestro problema. Lo mismo con Hive, el cálculo eran varios años. Entonces, mirad a Spectrum para agilizar ciertos procesos. No es una sustitución del Data Warehouse, es una sustitución de ciertas cargas de trabajo, de hacerlas de manera diferente. O incluso introducir el mundo del Data Lake con el mundo del Data Warehouse tradicional de manera mucho más simple. Porque a lo mejor hay reportes que duran 2 días. ¿Por qué voy a tener que hacer una ETL y un proceso y una carga en el Data Warehouse? Cuando simplemente lo puedo apuntar y cruzar esos datos. Tenemos capacidades de búsqueda, indexación de datos, como Elasticsearch como servicio, ¿de acuerdo? Se conecta directamente con S3. Si tenéis alguna pregunta también las podemos ver. Y tenemos capacidades de Machine Learning. Entonces, hoy no es una sesión de Machine Learning, la mía, tenemos varias de compañeros, y os invito a verlas. Nosotros tenemos una estrategia a 3 niveles, soluciones, con APIs, para imágenes, reconocimiento de imágenes, hablar, chatbot, eso está ahí, y más que vamos a sacar próximamente. Podéis utilizar Spark y R y lo que queráis para hacer Machine Learning, que son plataformas, y tenemos motores y frameworks como MXNet o TensorFlow que soportamos. Soportamos todos los frameworks que hay en el mercado sobre nuestra infraestructura. No tenéis que tener una infraestructura específica para tener rendimiento excepcional. Evidentemente nosotros hemos hecho una apuesta sobre MXNet y contribuimos en más del 40% al código a la comunidad.
Y tenemos una estrategia alrededor de eso. Si tenéis curiosidad por el tema de Deep Learning, Machine Learning, etcétera, etcétera, hablad con nosotros. Es algo que Amazon lleva años haciendo, es algo que posiblemente no todo el mundo sabe y es algo que tenemos un conocimiento sobre la utilización de Deep Learning que a vosotros como empresas os podemos ayudar. Hackathons, etcétera, etcétera. Si tenéis algún tipo de caso de uso donde necesitéis ese tipo de soporte, hablad conmigo después. Y por último, código. Hay muchos casos de uso, como el de la Liga de Béisbol Profesional de Estados Unidos, que han creado una plataforma de medios donde en tiempo real consumen información del juego de béisbol en Estados Unidos por radar, por cámaras, consumen esa información, la pasan por streaming, la dejan en el Data Lake. En cuanto llega al Data Lake, utilizan un servicio utilizan un servicio que se llama Lambda, computan, graban resultados y está inmediatamente disponible para la aplicación de movilidad. Fijaros en el caso de uso. No sé si os gusta el béisbol. ¡Pa! 5 minutos parados. No tengo que tener una infraestructura ahí funcionando todo el tiempo. Lambda es perfecta. Lo que os quiero decir es, tenéis diferentes capacidades para resolver diferentes necesidades. Y las vais a necesitar. No intentéis comeros la sopa con el tenedor. Que lo podéis hacer, pero vais a tardar 3 años. Utilizar la herramienta adecuada, todo está integrado, todo tiene el mismo modelo de seguridad, todo el mismo catálogo de datos, y es una manera muy simple de ayudaros a innovar. Porque además el heavy lifting, os vuelvo a repetir, lo hacemos nosotros. Son servicios, no tenéis que instalar nada, no tenéis que parchear nada. Por encima tenemos un BI, pero podéis utilizar cualquier tipo de BI. Tenemos un BI que se llama QuickSight, que es en memoria, que me permite conectarme a las diferentes fuentes de datos que yo genero, el Data Lake, Athena, Hadoop, Redshift, y tenemos un roadmap que os puedo contar en conversaciones 1 a 1 con un EDA sobre otros tipos de fuentes de datos. Pero podéis utilizar herramientas de terceros, evidentemente. De hecho, tenemos una cosa que se llama Marketplace. No sé si lo conocéis, no todo el mundo lo conoce. Es una opción más de utilizar herramientas en vuestros proyectos de Big Data. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenéis el conocimiento, porque a lo mejor nosotros no tenemos la solución, porque a lo mejor os apetece y ya está. En el Marketplace tenéis soluciones de terceros donde podéis experimentar rápidamente. Está integrado con el mundo Amazon, está bajo servicio y el billing también es integrado. Si queréis experimentar, iros allí, lanzad, experimentad, elegid y dar valor al negocio. Resumen, me da igual el volumen de datos que tenga y el tipo de datos que tenga. Esta es la mejor arquitectura que están utilizando ahora mismo nuestros clientes a la hora, centrados en el dato, a la hora de tener sus estrategias de Big Data analítica avanzada. Porque me da salida en cuanto a lo tecnólogo, pero también al negocio, porque voy a cubrir cualquier tipo de necesidad de manera muy rápido, sin mover datos drásticos de un sitio a otro. Utilizad siempre que podáis servicios gestionados. Todo esto que podéis hacer lo podéis hacer vosotros, pero no se trata de ser más listo que lo puedo hacer. ¿Cuál es el valor añadido de todo eso al negocio, a vuestras empresas, a vuestros clientes? Ninguno. El valor añadido es vuestras aplicaciones, vuestras soluciones, extender el valor al negocio, a vuestros clientes. Utilizad siempre que podáis esos servicios gestionados. Y cuando no, porque hay una limitación técnica o un requerimiento de negocio que no cubrimos, utilizad otras opciones, por supuesto. Está probado. Todo esto, os he enseñado varias referencias, a escala, muchas startups, muchas medianas empresas y muchas enterprises que habéis visto anteriormente, y en España hay bastantes, están utilizando todo este tipo de tecnologías. Si no sabéis dónde empezar, decidnos a nosotros dónde tenéis que empezar. Porque lo que se trata es que deis valor con todo esto. No que os volváis locos en un proyecto de 3 años para montar un clúster de Hadoop. Eso no da ningún valor. Y habiendo dicho esto, me gustaría presentar a Nacho. Le voy a dejar a él que se presente él solo. Que se le ha liado el cable. Sí. Te dejo que... Sí, gracias. A ver. ¿Funciona? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Nacho Suances. Bueno, yo soy el cofundador de Neural One.
Y os voy a contar, yo no soy técnico, yo soy más de negocio, pero os voy a contar cómo utilizamos Amazon y todo lo que Antonio ha explicado para nuestro negocio. Nuestro negocio, os lo voy a contar un poco brevemente, está orientado y estamos en el ámbito del marketing y la publicidad. Básicamente lo que hacemos es coger toda la información que un anunciante genera de su comunicación, es decir, las campañas pagadas, las campañas no pagadas, todo aquel dispositivo que utilice para hacer comunicación, no solo las campañas de Internet, también las campañas más tradicionales, televisión, radio, etcétera, las analizamos, aplicamos inteligencia artificial y le podemos decir en tiempo real qué es rentable y qué no. Esto ha sido un reto porque, dejadme que os cuente algo, de esos clientes son los clientes con los que trabajamos, algunos de forma global, otros de forma más local. Pero el reto de esto está aquí. Dejadme que haga un poco de historia en esta industria de la publicidad. La industria de la publicidad mundialmente mueve 600 billones de dólares. Es una industria muy grande. Para que la pongáis en comparación, pues a lo mejor el gaming mueve 100 billones de dólares o el cine 40 y tantos. O sea que es una industria relativamente grande. Pues mirad, no hay persona en la industria del marketing que no haya oído esta frase. Es del primer fundador o del que creó el marketing en el 1890, de John Wanamaker, que dijo: yo sé que tiro el 50% de mi presupuesto publicitario. Lo que pasa es que no sé cuál es ese 50%. Con lo cual tengo que gastarme 100 para ser rentable en solo 50%. Eso, en una industria como 600 billones de dólares, significa que estamos tirando, que cada anunciante del mundo tira 300 billones de dólares a la basura. Eso realmente es lo que dice esta frase. Yo llevo 25 años trabajando en el mundo de la industria de la publicidad y os aseguro que es más del 50%. Ojalá fuera el 50%. ¿No os parece algo increíble que un anunciante pueda tirar tantísimo dinero a la basura y que lo sepa, además? Bueno, pues solo ha sido posible, gracias a todas las tecnologías que ha contado Antonio, solucionar este problema, ¿vale? Básicamente os voy a contar el problema que tienen los anunciantes. Voy a reducir solamente al tema de publicidad digital, ¿vale? Imaginar que vais a hacer vais a planear un viaje al Caribe y vais a hacer un pequeño research sobre los hoteles que hay en el Caribe. Empezáis a investigar en Internet, utilizáis Google, por supuesto, utilizáis TripAdvisor, o amigos, emails que recibís de ofertas, y al final, después de un periodo que si vais al Caribe vais a tardar entre un mes y medio en decidirlo, exactamente lo que queréis, lo último que vais a hacer, el 95% de las personas que estáis aquí, es entrar en Google, teclear el nombre del hotel, hacer clic en el primer enlace que veáis e ir al nombre de ese hotel, a la página web y comprarlo. Durante mucho tiempo, los últimos 20 años de publicidad digital, los anunciantes se han vuelto locos. Mira, fíjate lo rentable que es Google, la gente hace clic y convierte, pero se han perdido todo ese research y todo lo que llamamos Customer Journey que habéis hecho y que habéis llegado a esa conclusión de ese hotel que es, o las razones que os han llevado a comprar ese hotel. Eso es lo que analizamos con la inteligencia artificial. Todo el proceso todo lo que llamamos Path to Conversion, todo ese proceso que hacéis hasta que finalmente decidís comprar lo que habéis comprado, ¿vale? ¿Para eso qué necesitamos? Y esa ha sido un poco la razón por la que trabajamos con Amazon. Sobre todo, un tracking súper potente. O sea, necesitamos, como decía Antonio, a lo mejor por la noche la actividad de los anunciantes es más pequeña, con lo cual reducimos nuestros servidores, pero por el día es tremendo lo que un cliente solamente como Telefónica, pues la cantidad de datos que podemos recoger de cada una de los banners que veis, de las creatividades que hacéis clic o de los anuncios de televisión que estáis viendo. Es bestial, absolutamente bestial. Y eso tenemos que traquearlo día a día en el momento, en real time, ¿vale? Claro, eso genera, imaginaros, una cantidad de datos absolutamente bestial y al que tenemos que aplicar en tiempo real toda la inteligencia artificial, porque no os olvidéis que esto, si no es en tiempo real, al anunciante no le sirve. Una campaña es optimizable en tiempo real. Yo no le puedo decir al anunciante por qué ha funcionado bien o qué ha funcionado bien o mal 30 días o 40 días una vez pasado su campaña, porque las condiciones de la siguiente campaña son completamente diferentes, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la estructura. Ya he dicho que no soy muy técnico, pero es un poco la estructura que tenemos. Receptores en Amazon, sobre todo lo que más, una de las cosas que más ha avanzado en todo tipo de procesos son los procesos que hacemos en Lambda, todo el data lake que tenemos lógicamente en S3 y bueno, una serie de herramientas alrededor que son bestiales, muy novedosas y que lógicamente nos ayudan a tener ese objetivo. Fijaros,
gracias a esto, al aplicar inteligencia artificial a tu comunicación de marketing, el cliente o los anunciantes mejoran absolutamente todo. De momento puedo saber, o sabemos, o reducimos ese 50% que no sabía que era rentable, ahora sí lo reducimos. Con lo cual, hacemos un ajuste de los presupuestos publicitarios absolutamente. Ya está ahorrando muchísimo dinero un anunciante. Pero luego todo son ventajas. Aumentamos ROI, aumentamos ventas, porque sabemos exactamente maximizar qué es lo que está funcionando bien para maximizarlo y, lógicamente, vender más. Y una serie de métricas que empiezan a mejorar mucho cuando la comunicación es efectiva. Y esto es más o menos lo que quería contaros. Tenía 5 o 10 minutos y espero que os haya interesado. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias. Hay un aspecto muy importante de lo que Nacho acaba de compartir, que yo creo que es crítico para todos nosotros. Y yo me involucro en un montón de oportunidades en toda Europa, donde muchas veces hablo con clientes, incluso con mis propios compañeros, y cuando intentan experimentar y me explican el caso de uso, me dicen que el caso de uso es Spark. O el caso de uso es Hadoop. O el caso de uso es una solución específica. Si ese es vuestro caso de uso cuando hacéis un piloto, mi humilde opinión, parad el piloto. Estáis perdiendo tiempo, estáis perdiendo dinero. Cuando terminéis vais a decir, esto es fantástico, me lo he encontrado en un montón de situaciones, esto funciona muy bien, y además es súper seguro. Y cómo de fácil es con un clic en 5 minutos tener un clúster, ¿eh? Maravilloso. No tiene ningún valor. Tiene valor en lo que gente como Nacho y su empresa son capaces de poder coger tecnologías para realmente resolver casos de uso específico, necesidades de negocio imperantes, extender el valor de cosas que a día de hoy se hacía de otra manera y no era posible hacerlas. O incluso casos de uso, como os comentaba antes, con la Liga de Béisbol, donde ese mismo caso de uso lo probaron en diferentes tecnologías, incluido en premises, y no le salía el ROI. Porque el hecho de tener una infraestructura levantada 24/7 no me permite realmente obtener el valor que yo espero de ello. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que pediría es, si tenéis casos de uso de verdad específicos, que queráis soporte, si tenéis algo que hacéis ya, pero queréis optimizarlo, queréis mejorarlo, si tenéis alguna migración, si tenéis alguna duda específica de realmente si nosotros, nuestras tecnologías os pueden ayudar, por favor decídnoslo. Vamos a estar aquí fuera y os podemos ayudar en cualquier tipo de ámbito. ¿De acuerdo? Gracias.